casa de mis padres teníamos terraza y cuando no había luna me gustaba acostarme a ver las estrellas. Algunas titilaban, otras no. Después me di cuenta que las que titilaban eran estrellas, soles que están muy lejos, y las que no titilaban eran en realidad planetas. Cuando se iba la luz en el barrio se veían mucho más las estrellas. Incluso alguna vez vi una estrella fugaz. Se llamaba Big Boy y solo pegó con Mis ojos lloran por ti. Fugaz. En la escuela, en clase de ciencias, como todos, aprendí haciendo el sistema solar en icopor. Aquí está el Sol, la Tierra, Marte, Saturno, pero también aprendí viendo televisión. Aprendí que no solo está el Sol y los planetas, además de ellos hay asteroides, meteoritos, que además de la luna que vemos desde la Tierra hay otras lunas y otras galaxias. Todo esto lo aprendí en un programa de televisión que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan. Me gustaba tanto que hasta me aprendí un pedacito de lo que decían. El cosmos es todo lo que hay, todo lo que habría y todo lo que habrá. Y todo es todo. El Sol, los planetas, pero las cabras, la luna, los árboles de mango, los mangos, mis papás, mis amigos, la sal, el limón, esa cámara, todo. Todo es el universo. ¿Y cómo empezó todo? El universo es todo lo que fue, es y será. Es el conjunto macroscópico de todo cuanto existe. No hay nada fuera de él y es todo lo que podemos observar y hasta lo que no podemos observar, que está más allá de los límites de nuestra observación. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de cosmología. Estamos hablando del cosmos, pero antes vamos a hablar de etimología. Etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Hay palabras que se dividen en dos, primera y segunda parte, y muchas terminan de igual manera. Por ejemplo, etimología, psicología, antropología, cosmología, tienen en común que todas terminan en logía y se refieren a diferentes áreas del conocimiento. Logía viene del griego que significa estudio, por eso cosmología es el estudio del cosmos y el cosmos es el universo. La cosmología es el estudio del origen, la estructura y el tamaño del universo. La cosmología entonces confluye en muchas disciplinas, desde la física, la matemática, la química, la astronomía e incluso podríamos decir que la filosofía, porque esto da, digamos, un sustento también al pensamiento. Entonces es la confluencia de áreas para intentar explicar el universo. El universo temprano tiene una receta relativamente sencilla. Si uno quisiera hacer un universo en una cocina, realmente solamente necesitaría unos cuantos protones, neutrones, electrones y dos ingredientes un poquito difíciles de conseguir que se conocen como materia oscura y energía oscura. Lo que entendemos en la actualidad acerca de la manera como ha evolucionado el universo, empieza todo en un evento singular, lo que nosotros llamamos el Big Bang. En ese evento singular, del cual realmente no entendemos mucho, es una especulación teórica robustamente justificada pues, con argumentos teóricos de física extremadamente sofisticada. No lo entendemos bien porque no lo podemos ver. Lo que entendemos acerca de esta naturaleza del universo temprano es que era un caldo caliente de radiación. Ese caldo caliente de radiación liberó todo lo que contiene el universo en su actualidad y de ese caldo de radiación se crearon las partículas que hoy componen básicamente todo lo que nosotros vemos, tocamos y con lo que interactuamos. Las partículas como los electrones, los protones, los neutrones que ahora conforman átomos que nosotros conocemos bien en la tabla periódica, las partículas que nosotros llamamos de materia oscura que hacen parte fundamental en la estructura de las galaxias y del universo a gran escala y algo que no conocemos bien que hace parte más del tejido y la estructura del escenario de lo que nosotros llamamos el espacio-tiempo, que es la energía oscura. Lo que pasa con el universo temprano es que el universo temprano se expande, como lo hace igualmente en la actualidad, pero esa expansión en el universo temprano era mucho más importante. La expansión del universo temprano conduce al enfriamiento del universo como tal. Entonces, en ese momento, la temperatura empieza a disminuir y cuando eso pasa, los electrones, por ejemplo, en particular, dejan de interactuar con la radiación y empiezan a interactuar, empiezan a preferir la interacción con los protones.
Cuando eso se da, en ese momento en el que realmente decimos nosotros, se desacopla, se divorcian los fotones de radiación de los electrones, que es el momento en el que nosotros llamamos el momento del desacople, el momento del divorcio. La radiación del universo puede viajar libremente a través de todo el espacio y los electrones quedan suelticos en medio de la nada y empiezan a ver los protones. Cuando los electrones y los protones se ven, se quieren, ellos interactúan eléctricamente y empiezan entonces a formar atomitos, neutros en este caso. Esos atomitos de hidrógeno forman nubes y esas nubes colapsan atraídas gravitacionalmente por su interacción gravitacional. Esas partículas tienen masa, otra partícula tiene masa, otra partícula tiene masa y los cuerpos con masa se atraen. Nuestro modelo actual del origen del universo se llama el modelo del Big Bang, ¿cierto? Y predice que el universo no siempre tuvo el tamaño que tiene, sino que surgió hace más o menos unos 13.750 millones de años en el pasado. Y fue el inicio entonces de lo que llamamos el espacio y el tiempo. Es decir, el tiempo comienza, el tiempo cero es en el momento del Big Bang y comenzamos a contarlo desde ahí. Y en ese momento el universo comienza a expandirse hasta tomar las dimensiones que tiene en la actualidad. Big traduce grande, Bang traduce explosión. Big Bang es una gran explosión. El Big Bang aparece cerca de los años 20, 30, las componentes observacionales, a partir de dos elementos. El primer elemento fue la teoría de la gravedad, conocida como teoría general de la relatividad de Einstein. Ese es, digamos, el fundamento teórico que dio origen a la cosmogonía, a la cosmología del Big Bang. Y posteriormente la observación de que las galaxias aparentemente, en su mayoría, se alejaban unas de otras. Fue la primera evidencia o el primer indicio de un universo dinámico. Hasta ese momento el universo se pensaba quieto, estático, pero ese fue el primer momento en que lo pensamos. Si el universo se está expandiendo, si las galaxias se están alejando unas de las otras, pues entonces en algún momento en el pasado tal vez estaban más juntas, ¿cierto? Eso es como devolver esa película, como lo decíamos, como de hacer esa memoria del universo. Incluso desde antes de entender la forma y la composición del planeta, las personas ya se preguntaban qué había más allá de la Tierra. Antiguas mitologías imaginaban a la Tierra y el cielo sobre una tortuga enorme, que a su vez estaba parada en otra tortuga enorme, que a su vez, sí, más tortugas. Algunas ideas incluían elefantes sobre la caparazón de la enorme tortuga. Aristóteles creía que el universo era una esfera muy grande con la Tierra en el centro y que había además otras esferas que contenían el Sol, la Luna y otros planetas. La idea de la Tierra como un centro del universo, conocida como el modelo geocéntrico, sobrevivió por siglos en Europa. En 1514, Nicolás Copérnico distribuyó entre sus amigos un manuscrito donde proponía el heliocentrismo, según el cual el Sol y no la Tierra estaba en el centro del universo. Giordano Bruno se basó en las ideas de Copérnico para ir aún más allá, afirmando que el Sol no estaba en el centro del universo y que solo era una más de infinitas estrellas que lo componían. Y así, siglo tras siglo, científicos y filósofos especularon sobre la conformación del universo. Esta preocupación llegó al siglo XX, a la mente de muchos pensadores, entre los que se encontraban Harlow Shapley y Herbert Dos Cortis, quienes en abril de 1920 fueron invitados por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para que debatieran sus artículos contradictorios sobre la escala del universo. Shapley defendía la idea de que no había nada más en el universo que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Del otro lado, Cortis pensaba que Andrómeda y otras nebulosas observadas para ese entonces eran en verdad otras galaxias más allá de los confines de la Vía Láctea.
Unos años después de este evento, conocido como el Gran Debate, Edwin Hubble demostró experimentalmente que, como afirmaba Curtis, Andrómeda estaba fuera de la Vía Láctea, confirmando que nuestra galaxia es apenas una de billones de galaxias y otras formas de materia y energía que forman el universo. El Gran Debate de 1920 fue una conferencia que cambiaría nuestra visión del universo. Las primeras teorías sobre el origen del universo se las debemos a personas que, como yo, solo tenían los ojos como instrumento para mirar al cielo. Y como no tenían electricidad, haga de cuenta cuando quitaban la luz en el barrio, mirar las estrellas y especular. En la ciencia también se especula, pero luego se estudia, se analiza, se investiga y se confirma. Los cosmólogos y astrofísicos no pueden ir a tomar muestras al Sol porque quedarían incinerados y nadie quiere unas quemaduras de tercer grado. Por eso lo hacen a kilómetros de distancia desde grandes telescopios. Muchos de estos enormes aparatos están ubicados en Chile, en el desierto de Atacama, que es un lugar que está muy lejos en las montañas y las fuentes de luz artificial están a muchos kilómetros a la redonda. Allí se encuentra el Atacama Large Millimeter Array, o ALMA. Mejor digámosle ALMA. Es el radiotelescopio más grande del mundo, con 66 antenas y del cual se espera obtener información sobre el inicio del universo y sobre nuevas estrellas y planetas que van naciendo. La cosmología es una ciencia de precisión, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del modelo del Big Bang, hablamos de algo que tiene unos fundamentos observacionales y experimentales muy fuertes. Esto no quiere decir de ninguna manera que un modelo sea verdadero, ¿cierto? Es la mejor explicación que tenemos en este momento sobre el origen del universo. Y puede que vengan otras, ¿cierto? La ciencia no trabaja con palmaditas en la espalda. La ciencia no le dice, no, súper bien, esa es la teoría establecida, vamos todos a creer en esto porque hay que creer. No, la ciencia funciona al contrario. ¿Qué es lo que creemos que funciona? Entonces vamos a golpear eso para ver si resiste, ¿cierto? Con las herramientas de la razón, con la discusión. Esa es la forma en la cual la ciencia avanza. Entonces, si pensamos que el universo tuvo un estado más pequeño en el pasado, también uno piensa en cosas que están muy compactas, muy juntas, se ponen muy, muy calientes, ¿cierto? Entonces debería existir un rastro de esa época muy caliente del universo. Eso fue predicho en los años 40. Y fue encontrado en los años 60. Se llama la radiación cósmica. Podemos observar el momento en el que la radiación deja de interactuar con las partículas en el universo temprano y eso es a lo que nosotros llamamos la radiación cósmica de fondo. El universo temprano, la foto más temprana que le podemos tomar al universo y proviene precisamente de un campo de radiación que se emitió cuando el universo tenía 300.000 años de edad y que ha viajado a lo largo del tiempo y del espacio en el universo y lo podemos entonces observar hoy en día. Todo esto es ciencia, la ciencia como tal es un conjunto de hechos verificables. La observación para nosotros, los astrónomos y las personas que trabajamos estudiando el universo, es nuestro experimento. Un químico tiene un laboratorio, un óptico tiene un laboratorio, un físico atómico tiene un laboratorio. Los astrónomos no podemos hacer eso, nosotros no podemos ir al sol y sacar una cucharada de sol y darnos cuenta de qué está hecho, a qué temperatura está. No podemos ir a otra galaxia y pesar la galaxia en una báscula. Todo, literalmente hablando, lo hacemos a través de la observación, utilizando telescopios, sondas espaciales, misiones espaciales extremadamente sofisticadas, pero precisamente diseñadas para realizar esas observaciones. Nosotros podemos detectar la radiación y tratando de medir la radiación que proviene de los diferentes objetos en el universo, incluida esta radiación cósmica de fondo, podemos entonces estudiar las características, en este caso particular, por ejemplo, del universo temprano. Nosotros estamos tan conectados con el universo temprano como estamos conectados con nuestros papás y con nuestros abuelos. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo está hecho de moléculas. Esas moléculas están hechas de protones, neutrones y de electrones. Esos átomos que configuran moléculas realmente están hechos de partículas que se crearon en el universo temprano. Básicamente todos los electrones que están en su cuerpo tienen 13.000 millones de años. Usted no tiene 20 años, no tiene 30 años, no tiene 50 años. Tiene 13.000 millones de años porque esa es la edad que tienen sus electrones. Lo mismo pasa con los protones y los neutrones que hacen parte de los núcleos de calcio que están en sus huesos, de los núcleos de hierro que están en su sangre y que hacen parte de todo lo que nosotros tocamos. Entonces realmente el comportamiento del universo temprano básicamente precondiciona
condicionó o ofreció las condiciones para que lo que está pasando en el universo actual se diera de la manera en la que se dio. La observación de la radiación cósmica de fondo nos dio una idea de cuál o cómo varió la temperatura desde esos primeros momentos hasta ahora. O sea, el universo a gran escala está muy frío, a pesar de que aquí estamos a una confortable temperatura de 15 grados en promedio en el planeta. El universo está muy frío, pero el universo inicial estaba muy caliente, a millones de grados. Y podemos seguir esa historia, podemos seguirla a través de diversas épocas, observando con diferentes tipos de telescopios. Seguir la historia de cómo se formaron los átomos en el universo nos lleva también o confluye a esa mirada sobre el inicio del universo o el inicio de la expansión del universo en ese momento al que llamamos Big Bang. Gran parte de este modelo cosmológico se basa en las observaciones y en las medidas, ¿cierto? Entonces, cuando pudimos ajustar el modelo y las observaciones de la recesión del alejamiento de galaxias, nosotros podemos estimar cuál es la tasa a la cual el universo se expande. Nosotros podemos saber cuál es la velocidad a la cual el universo se expande. Y más allá de eso, nosotros hemos podido comprobar, por ejemplo, con la observación de supernovas, que son explosiones de estrellas, que el universo está acelerado. Eso nos dimos cuenta en 1998. No solo se expande, sino que se expande de manera acelerada. ¿Qué es una supernova? Es una estrella que explota. ¿Y cómo reconocerla? Porque se ve una estrella muy, muy brillante en el cielo, que puede durar semanas o incluso meses. Va creciendo su luminosidad hasta llegar al punto máximo y luego se va apagando hasta desaparecer. Es como si tuviéramos una luz graduable y la llevamos al punto máximo y luego la vamos apagando. Algunos astrónomos han predicho que si Betelgeuse, una estrella cercana al Sol, se convierte en supernova, en el cielo, desde la Tierra, podríamos ver durante 3 meses un disco luminoso del tamaño de la Luna. Que se prepare para todas las fotos que le vamos a sacar para Instagram. ¿Se acuerdan de la supernova? La estrella que explota, se vuelve exageradamente brillante y luego se apaga. Pues una investigación propone que la extinción masiva en la Tierra hace 359 millones de años fue a causa de una supernova. ¿Y de dónde sacan esa idea? Pues investigaron rocas con miles de generaciones de esporas de plantas que parecen haber sido quemadas con rayos ultravioleta. Es decir, si hoy una estrella cercana a la Tierra explotara, se convirtiera en supernova, bañaría la Tierra con rayos ultravioleta, rayos X y rayos muy dañinos. Mejor dicho, no habría antisolar que valga. Por otro lado, otro equipo de científicos descubrió que la galaxia más lejana de la Vía Láctea está a 12.000 millones de años luz. Como lejitos, ¿no? Ahí sí sale el dicho de, uy, no, yo por allá no voy. Esa galaxia tiene nombre, se llama la STP-0418-47. Si ese es el nombre, ¿cómo será la cédula? Y lo interesante es que se parece a la Vía Láctea y que a pesar de la distancia, la luz que llega de esa galaxia le permite a los científicos descubrir cómo se formó. Como estas, hay muchas investigaciones para conocer o saber más acerca del origen del universo. ¿Cómo se hacen estas investigaciones? En los años 20 y 30 esto podía ser un problema que fuera resuelto por un par de científicos teóricos aquí o allá en una universidad, pero actualmente, digamos, el volumen de datos que tenemos es imposible de analizar para un restricto grupo de personas. Entonces, son colaboraciones de 10, 20, 30 universidades, más agencias de financiación nacionales, más agencias científicas nacionales, las que permiten que hagamos este tipo de investigaciones. Cuando una estrella grande como las que se formaban en el universo temprano explota como supernova, esas explosiones que son extremadamente violentas, es una cosa que nosotros realmente no nos vamos a alcanzar a imaginar porque son extremadamente energéticas, esas explosiones son capaces de asegurar que muchos núcleos atómicos se junten para empezar a formar, por ejemplo, núcleos de cromo, núcleos de hierro, núcleos de níquel, y se empieza entonces a enriquecer la tabla periódica. Metales suficientes para que cuando, por ejemplo, hace más o menos 6.000 millones de años, una nube en particular en nuestra galaxia empezó a colapsar para dar origen a la formación del Sol. Al
alrededor de esa estrella que se estaba formando se empezaran a cristalizar materiales particulados, granitos de polvo similares a los que se forman cuando usted pasa la mano sobre el televisor. Esos granitos de polvo en el espacio se adhieren unos a otros por efectos electrostáticos y luego por efectos gravitacionales y empiezan a formar planetesimales. Y esos planetesimales se adhieren y colisionan consigo mismos para formar planetas más grandes. Esos cuerpos terminan formando alrededor de nuestra estrella un sistema planetario sobre el cual después de 6.000 millones de años aparecen bolsas, papas de agua caliente como nosotros, que pueden razonar un poquito acerca de cómo fue que pasaron las cosas en ese universo temprano hace 13.000 millones de años. Bueno, hemos aprendido que posiblemente hubo una gran explosión, que es probable que una supernova haya sido la causante de la extinción masiva hace millones de años, que hay una galaxia que por nombre lleva un número de cédula y que hay telescopios muy poderosos en el desierto de Atacama, en Chile. Pero además de salir de dudas sobre el origen del universo, ¿qué otras utilidades tiene la cosmología? Estas preguntas nos han llevado a hacer cosas o a crear herramientas de conocimiento, ¿cierto? Esas herramientas de conocimiento acaban teniendo aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, el fundamento de cómo funciona un GPS, por ejemplo, que tenemos todos en nuestro celular, muchas personas tienen en su celular, es el entendimiento de cómo funciona la gravedad, y eso es un desarrollo de Einstein de 1915, ¿cierto? Entonces, obviamente Einstein no pensaba en desarrollar GPS, pero la investigación básica conduce a bienestar en la sociedad, incluso en áreas que nosotros no conocemos. A finales de los 80 se lanzó al espacio el primer satélite construido especialmente para estudios de cosmología. Se llamó el COBE, Cosmic Background Explorer o Explorer 66. Objetivo, investigar la radiación de fondo de microondas, pero no del horno microondas. El COBE midió con gran precisión la temperatura y la radiación cósmica. Esta misión duró 4 años y por los resultados obtenidos se pudo confirmar parte de la teoría del Big Bang. Entre los científicos que estuvieron en esta misión espacial estuvo un colombiano, Sergio Torres, quien lideró el equipo de software de uno de los 3 instrumentos de los satélites. Que suene el himno de Colombia, es que no nos perdemos ni la movida de un catre. Los estudios, que comenzaron con COBE, después siguieron con muchos otros experimentos, incluido otro satélite, el WMAP, que funcionó 9 años hasta 2010. Actualmente, en universidades como la Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, se trata o se indaga acerca de la macroestructura del universo, cómo se forman las galaxias y los cúmulos de galaxias en el universo, y se hace a través de modelamiento computacional avanzado en asociación con universidades en Alemania, en España, en México. Entonces, si el paradigma actual es que tenemos un universo, ¿cierto?, muy grande, que tuvo un origen en el tiempo, pues también hay teorías alternativas que piensan en que no solo tenemos un universo, sino que hay una serie de universos, una teoría de multiversos, y que el origen del universo que tenemos no es el universo, no es el origen de todo cuanto existe, sino solo de nuestra región, de este universo local que tenemos. Entonces creo que es el rasgo más importante, o sea, nos permite, la ciencia no trabaja sobre las certezas, las usa, pero las cuestiona todo el tiempo, y esa es la metodología por la cual la ciencia avanza. Gracias a la cosmología podemos tener más información acerca de nuestro origen. Esto ha sido posible porque hay personas que se hacen preguntas y se atreven a pensar diferente para darles respuesta. Ellos han puesto la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.